Ya viene la pachanga porque es viernes. Y en casa, ¿cómo están? Creo que ya le rompí el tímpano a nuestro operador. A nosotros también. A nosotros también. Es para que vean que tenemos toda la actitud y toda la energía del viernes, porque estamos calentando motores para lo que viene este fin de semana y obviamente para lo que viene en esta sección que son mitos y leyendas con Luis Gómez. Eso. Bienvenido, Luis. ¿Cómo Hola, estás? ¿qué tal? Muchas gracias. Bienvenidos ustedes igual a la sección de mitos y leyendas. Qué honor estar aquí contigo. Es cierto, que un poco de cotorreo, que empezamos con Claro, cotorreo. eso es lo importante. Pues seguimos. Estamos en confianza y somos amigos acá. Ándale, ya somos familia de... Exacto. Ya, exactamente. Canal De 13 hueso Yucatán. colorado. Hoy estamos muy contentos porque les queremos dar una gran noticia antes de iniciar con esta gran sección que sabemos que es una de las favoritas, ¿eh? Claro que sí, pero Nina, ¿qué te parece si dejamos las noticias mejores para lo último? Que se queden con la duda y que nos acompañen en la transmisión. Ya nos habíamos emocionado, Sí, María. pero esas noticias son como de que para dejarse a lo último. Quería dar la primicia a Nina. Yo la quería, pero me la quería llevar el... la primicia no es de nosotros, es de Luis Gómez. Muchas gracias. Pero al rato la damos. Bueno, al finalizar. Va. Antes de Para finalizar. que se emocionen y se queden con nosotros en todo el bloque. Mientras tanto, platícanos, ¿de qué nos vienes a hablar el día de hoy, amigo? Muy bien, pues qué gusto saludarlos a todos ustedes que nos ven desde casita o en el trabajo, donde sea, que nos vean hasta manejando el mototaxi, pero se detienen y luego ven el programa. O si no, sirve como podcast. O lo pueden tener ahí, exacto, que esté Ándale, pasando y el escuchando. pasajero si lo ve. Ándale, exactamente. Cuidado. Vente, Shark. Ándale. Vente, tiburón. Y antes de empezar, me gustaría mandar un saludote, con su permiso, Adelante. a mis sobrinitos que nos ven desde Buxot, y no se pierdan ningún programa. A Braulio, a Briana y al famosísimo Alexis que nos vieran desde Buxot. Un saludo. Y pues ahí nos andan viendo, siguiendo las leyendas, y hoy vamos a contar una leyenda de terror porque les gusta asustarse a ellos. Oh, pues Nos bueno. vas a asustar padre. mucho. ¿De qué Más nos o vas a menos. hablar? ¿De qué? Hoy vamos a hablar sobre los guay, en específico historias del guaypec. ¿Cómo ven? Wow. El guayperro, ¿no? El Guay. guayperro. Como dirían por ahí, guay. Es Guay. el guay. Que fíjate que De ahí surgió, ¿no? no, Me es- imagino el no guay. está comprobado, pero yo el otro día sacando mis hipótesis, sí es como que guay. O sea, como que cuando te asustas, en yucateco guay es susto, porque luego ves a alguien de Ciudad de México, de Monterrey. ¿Qué es eso? Y, ¿Qué y es te asustan y guay. ¿Guay Guay, qué? guay, Guay. ¿qué es eso? ¿Estás hablando inglés o qué? De hecho, Casi. hay una leyenda que contaron unas personas a unas personas norteamericanas que cuando hablaban sobre los guay, ellos se confundían porque como güey, el otro decía como Guay es güey, guay, como claro. güey, como camino, entonces güey, camino, entonces como que confundían, no sabían de qué cuadraba. decir. Exactamente. Igual la pregunta en inglés es why. ¿Por qué? ¿Por qué? O guay. Guay. ¿Por qué exactamente? Ah, Había guay. mucha confusión. Exacto. Guay entonces- o güey. Guay. Sí, yo creo que los gringos de ahí deben tener un problema se cuando vuelven ven a un locos. yucateco asustarse. Claro, y decimos guay. Pero el caso es que guay viene de una palabra maya que puede significar, bueno, diferentes cosas, pero entre una de ellas es que significa el alma. Ok. El alma o algo que tiene una persona como los animales. Y por eso, como habíamos hablado en otros temas anteriores sobre los guay, de cómo estos brujos mayas alcanzan un nivel tan grande que pueden lograr transformarse en animales. Obviamente estos brujos no hacen nada de bondad, se dedican a hacer pura maldad. Ufala. Para alcanzar este nivel, inevitablemente tienen que hacer un sacrificio. Y es de ahí donde quedan ellos maldecidos toda la vida, hasta que el malo los llama, porque tienen que entregar esa vida. ¿Un sacrificio Hay que devolverlo. humano o animal? Lamentablemente a un familiar o a un ser querido, además de Al ser sacrificios más animales. amado, ¿no? Sí. Al que tú más ames. Uy. Para alcanzar ese nivel de transformación, de maldad y poder lograr pues todo lo que ellos planean hacer. Ok. Es terrible. Por eso cuando uno habla de los guay, los debe de hablar con respeto o con mucho cuidado, mucha discreción, porque para los mayas hablar de los guay es invocarlos y darles puerta abierta a que se te aparezcan. Ufala, pues. Vamos a Entonces, ya ahuyentarlo no vamos de a aquí. decir eso. Vamos a ahuyentarlo de aquí. Vamos a decir chispitas. No, y mira que, como lo platicábamos en algún punto, muchas películas o historias se han llevado a cabo por referencias como esta. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo para los fanáticos de Harry Potter. No sé si saben que Lord Voldemort no lo podían como acabar con él, para no decir la palabra de terminar con su vida. No podían acabar con él porque él tenía dividida su alma. Entonces, ¿cómo dividía su alma?
con sacrificios. Ah, exactamente. Tenía que terminar con la vida de otras personas para poder agarrar un pedacito de su propia alma y colocarla en algo muy preciado y poder mantenerse vivo. Entonces, Uy, mira. son- Bienvenidos a la sección Leyendas de Harry Potter. No, ahora sí, perdón. No, es cierto, es que siempre que hablamos de leyendas, Bob siempre mete a Harry Potter. Es ¿Te has dado que él es cuenta? fan de Harry fan de Muy Potter. fan, es Y muy yo fan no de Y lo Harry Potter. relaciona, lo Yo relaciona. igual lo entiendo porque soy fan de Harry Potter también. Ay, Yo pensé que ibas a hablar del que se transformaba en perro, que era igual, pariente. Es rata, no es rata. No, No, también. no, había otro que se transformaba en perro, que tenía que ver como hombre lobo, que era su Ajá, pariente. era Ah. Remus Lupin. Andre Pero Lupin. pero Pero era rata. él lo tenía de nacimiento, no. El que era rata era Peter Pettigrew. Ah, ya. Oye, mira. Para fans de Harry Tremendo Potter. fanático de Sí, Harry es Potter. Eso no es fan, eso es ser un Y es que fanático. es un temazo porque coinciden muchas leyendas. Claro. Y Sí. de eso hablamos la otra vez, como a mí me llama mucho la atención como los White coinciden con los nahuales del centro de Claro. México y además coinciden con los skinwalkers que vienen siendo de la cultura de los navajos en Norteamérica, el hombre lobo en Europa, el licantropía en el sur de América. Entonces, todo esto coincide en las leyendas. Es muy interesante, ¿no? Como en diferentes distancias, Diferentes de tiempos, culturas. lugares, coinciden. ¿Y desde cuándo, o sea, desde los antiguos mayas vienen existiendo los Huay? ¿Desde cuándo Sí. está datada la referencia de los Huaypec en este caso? Miles de años para atrás. No hay una fecha mira. exacta, pero desde miles de años para atrás, los mayas ya describían. Y es una de las leyendas que vamos a platicar hoy, de un español que dejó en su bitácora un encuentro que tuvo con un Huaypec. Entonces es algo real, algo que se puede investigar a fondo. Y es que llama mucho la atención porque ese tipo de leyendas, cuentos, que parecen fantásticos, no los crees, hasta que te suceden o le pasan a alguien de tu familia. Así de interesante, ¿eh? Ufala. Y- No, y la verdad es que muchas historias así no las creemos, pero luego nos pasa y te arrepientes por no creerlas porque pudiste haberlo prevenido, ¿no? Y vas Saber con cómo esa actuar. persona y le dices, ¿sabes qué? Ya te creo. ¿Por qué? Porque me pasó ayer esto y eso. Y dices, ja, te lo dije. Pero Te lo más dije. allá de los avistamientos, de las fotos que más se les vamos a estar pasando, tú nos avisas cuando quieras que pasemos estas fotografías. ¿De una vez? Pues ahí está. Las del primer bloque, ese es un códice que habla sobre los nahuales. Y como platicabas, tú preguntabas, desde tiempos ancestrales, los nahuales ya eran descritos en tiempo antiguo. Y es Ok. por eso que es muy importante saber cómo es que ellos, no sé si se lo imaginaban o realmente les aparecían esos seres místicos. Porque muchas veces lo podemos tomar o interpretar como metáforas, ¿no? Tal vez así de que ellos tienen un animal de referencia al cual les gustaría parecerse, pero pues muchos de los que hemos sido escépticos en algún punto de nuestra existencia decimos, pues mira, a lo mejor es nada más como algo que ellos creían que podían llegar a ser, pero pues no eran. Pero tú nos estás confirmando de que sí ha habido avistamientos. Así es, y existen estos códices, por ejemplo, donde marcan los antiguos que sí existieron estas cosas. Pero como decimos, las leyendas son parte realidad y parte fantasía, Claro. que se va transfiriendo de manera oral, y es lo importante conservarlas para poder presumir las leyendas de Yucatán, de la cultura maya. Ok, estamos viendo en pantalla a los Huaypec, ¿verdad, Luis? Así es, estamos viendo un Huaypec. Bueno, no un Huay porque es de los nahuales, Ok. es un nahual que se transforma en perro. Aquí le diríamos Huaypec. Exactamente. Ok. Mira. ¿En los nahuales cómo se les conoce? Nahual, 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 nahual. formado, sí. Exactamente, Ok. pero el Huaypec tengo entendido que tiene un aspecto más terrorífico, ¿no? Claro, el Huaypec normalmente lo describen como un ser Uy. diabólico con los ojos rojos. Debe tener colgando ¿cómo se llama? Un collar, que es una de las piezas que ellos utilizan para transformarse, normalmente de color negro con ojos rojos, del tamaño gigantesco, como lo describen. Y pues más adelante vamos a estar platicando todavía un poco más acerca de estos temas, así que si tú también como nosotros estás súper interesado al filo del asiento, pues no te pierdas lo que viene en el bloque que va a venir a continuación, valga la redundancia. Y mientras tanto, nos vamos a un corte comercial. Esto es Giros Yucatán.
Ya estamos de regreso y continuamos con Luis Domensay con nuestra sección favorita, mitos y leyendas. Sean bienvenidos, pónganse muy cómodos porque continuamos con esta gran leyenda que habla del Huaypec. Muchas gracias, pues vamos a escuchar la historia del Huaypec. Hay muchísimas historias, déjenme decirles que en cada uno de los municipios como que se van repitiendo las historias porque en cada municipio había uno o más brujos. Entonces ellos se dedicaban a transformarse y a hacer sus maldades. Ya sabemos el aspecto de un Huaypec más o menos, de un ser transformista. Y entonces esta historia nos la relatan desde una bitácora de un español que era el coronel Almazán, Vicente Almazán, y acababa de llegar a las tierras yucatecas en ese tiempo, un poquito después de la conquista. Él no creía, obviamente no creía en nada de esto que sucedía. Los pobladores hablaban de un ser que se transformaba en perro y atravesaba las calles, asustando a cualquiera que se atravesara por las calles. Se dirigía lentamente hasta el cementerio y ahí entraba. La gente, obviamente por miedo, ni siquiera se dirigía a ver qué estaba haciendo el Huaypec. Supuestamente él entraba a sacar tierra o huesos porque los utilizaba en ciertas ceremonias o hechizos malditos. La gente se asustaba porque además de vez en cuando brincaba a los patios y se comía algunos animales, los despedazaba. La gente muy asustada le comentó eso al coronel y le dijo que por favor hicieran algo. Claro. Él, como buen español, no creyente en nada de esto, dijo, esto no existe, ustedes están locos, vamos a hacer una brigada y vamos a cuidar a ver qué es lo que está matando a los animales, qué es lo que está asustando a los vecinos. Entonces el coronel Almazán juntó a varios guerreros, a varios soldados y los formó en su tropa y les dijo, vengan para acá, vamos a cuidar varias noches la entrada del cementerio, pero no frente al cementerio, a un costado, en una de las casas, para que obviamente no nos vean y estemos ahí cuidando. Pasaron varias noches y no pasaba nada, hasta que una noche de luna llena describen los pobladores. Y está escrito en su bitácora que estaban haciendo guardia cuando de pronto escucharon muchos gruñidos que parecía que estuvieran al lado de ellos, pero realmente no, se escuchaban cerquita, pero el animal se veía venir desde lejos. Cuando ellos se dan cuenta que esta bestia se está aproximando poco a poco, ven que es de un tamaño normal, pero ya cuando se acerca ven que es un animal gigantesco, del tamaño tal vez de un caballo, con los ojos rojos, el pelo completamente negro, y estaba caminando como si nada tuviera miedo alrededor de él. Él seguía con su paso y los soldados estaban súper asustados porque no sabían qué es a lo que se iban a enfrentar. El coronel, pues no temiendo tanto, se sube al techo de la casita y empieza a apuntar al animal. En eso que va a dar la orden de disparar, el animal voltea a verlos como si supiera que estuvieran ahí. Los voltea a ver y en eso que los voltea a ver, se quedan viendo fijamente a los ojos y el coronel pues ya no sabe cómo reaccionar. Se muere de miedo, los soldados se mueren más de miedo y se esconden. Nadie pudo hacer nada, se escondieron. El animal se para en dos patas y se dirige hacia ellos lentamente. Y antes de acercarse con ellos, hace un gruñido bien fuerte y se va al cementerio. Ay, Dios. Así como sonó. ¿Es de ese tamaño más o menos? Así lo describe la gente. Oye, a mí me daría un infarto ¿Eso es si una veo fotografía o es Es como... una fotografía, pues realmente hay muchas historias, a veces inventadas, a veces Ok. que no son reales. Nosotros nos dedicamos a contar las leyendas de Yucatán y hay gente que se dedica a investigar temas paranormales. Eso no lo hacemos, porque a veces la gente se confunde. Eso se lo dejamos a nuestro amigo Jorge Moreno, que él sí se dedica a investigar eso. A quien enviamos un saludote. Él sí es un investigador paranormal. Nosotros somos apasionados de la cultura maya y la compartimos para que conozcan la leyenda del Huaypec y del coronel Almazán, que al final de cuentas describe en su bitácora que sí, que efectivamente sí existen esos seres, que él se enfrentó a uno y que no pudo hacer nada porque se murió de miedo, al darse cuenta que un ser que aparentemente debería ser normal, cuadrúpedo, se paró en dos patas y se dirigió hacia ellos, como para amenazarlos de que él sabe que están allá. Ningún soldado pudo hacer nada. No. Y así se describe esa historia, esta leyenda. Sabemos que los animales son inteligentes. Imagínate un Huaypec sobrenatural, y la verdad es que de solo ver esas imágenes yo me lo imagino y con la historia y me da muchísimo Arrancas a miedo. correr. Yo la verdad no sé qué hubiera hecho, hubiera aplicado la misma que ellos,
hubiera escondido. Me quedo escondido y no salgo. Agarras una hojita y te cubres, ¿no? Oye, Luis, yo quiero saber cuál es como que un contra para este tipo de Wise. No sé si existe alguno. Sí, hay varios contras. Hay gente que se dedicó a cazar a los Wise y de ahí, bueno, rápidamente les cuento algo que me sucedió en Jomún. Un saludo a toda la gente de Jomún. Hay una leyenda en Jomún sobre un personaje que se transformaba en venado, era un huayque. Entonces entró a una casa, se quedó atorado con sus astas y lo mataron. Entonces este animal, este venado, pues la gente de Jomún cuenta esa historia que lo mataron y pues ya no se volvió a aparecer, obviamente. Claro. Pero lo interesante que a mí me sucedió es que en el poblado también contaban que había un personaje que se transformaba en huaypeque. Y una vez platicando con esta persona que la gente la conoce, sale el tema del venado y me hizo un comentario que me voló la cabeza, pero no en ese momento, después, que me dijo: yo no me transformaría en venado porque así me cazarían rápido. Claro. Yo me transformaría en perro. Y es que yo te iba a preguntar algo antes de la pregunta de María Ángel. ¿Cómo decides, si ya tomaste la decisión de ser un guay, cómo decides qué animal vas a ser? Pues tiene mucho que ver, según cuentan las leyendas, que tú traes ya un animal definido. No necesariamente tiene que ser un animal cuadrúpedo, puede ser un ave, puede ser un colibrí, pueden ser diferentes animales. Tú ya lo traes definido y es parte de tu naturaleza. Lo que haces cuando llegas a este nivel de transformación es fortalecer tu animal interior. Aunque hay personas que describen que si eliges en quién transformarte, eligiendo la piel del animal que te vas a transformar. Y por decir, si yo no sé o cómo puedo saber qué animal llevo por dentro, ¿tiene algo que ver con los gustos que tengas o simplemente algo con lo que naciste? Es algo con lo que naces. Se describe que tendrías que hacer como que un análisis, una ceremonia para interiorizarte y saber qué animal tienes en tu interior, pero normalmente es algo afín a tus gustos, a lo que haces, a lo que te gustan, los colores, la comida, tu manera de ser, tu manera de comportarse. Yo sería huaypeque. Yo creo que sería un burro. No sé. ¿Qué pregunta? ¿Porque no viste el burro de Shrek? Sí te parece. Por necio, por inteligente, por buen amigo. Es que burro es buen amigo. Es un mejor amigo de Shrek. Pero bueno, ay, niño, debes de ver las cosas buenas que hay. Yo eso estoy viendo, no sé qué estaba pasando por tu Pero tú dijiste por burro, por necio y esto y lo otro. No, yo dije que no importa. Ocurrente, porque el burro de Shrek también es también es ocurrente, que por cierto, el doblaje lo hace Eugenio Derbez. Sí. Interesantes leyendas que traes, Luis. Yo quería hacer un comentario que mi abuelita me hacía cuando yo era chiquita. Me encantaba conversar con ella y platicar de esas cosas. Ella decía que a los Wise, que cuando se les corta la cabeza, ellos se las vuelven a poner, ¿no? Porque es su naturaleza. Sí. Pero me dijo que si tú ves, no sé, una cabeza pues fuera de su cuerpo y le pones sal, que ya no se le vuelve a poner al Wise. Ándale, eso es una de las cosas que nos comentaban, pero no te había contestado la pregunta. Hay mucha gente que se dedicó a cazar a los Wise y pues entre esas cosas había que curar las balas, por ejemplo, marcándolas con una cruz o usar agua bendita para poder darle al animal, porque si no disparabas y no le dabas, aunque estuviera frente de ti. Otra es como que tú decías, cuando se quitan la cabeza para transformarse en otro animal, la dejan sentada, si tú la logras ver, le pones sal y cuando él quiera ponérsela otra vez para tomar su forma humana, no va a poder y se va a quedar ahí descabezado. O sea, su cabeza humana la dejaba en un lugar. Así es. Mira, eso no lo sabía. Imagínate encontrarte una cabeza humana y aún con pero vida. que se esté moviendo. Y aún con Y vida. el cuerpo transformado. Claro, ¿no? Oye, ¿qué? No, imagínate ponerle sal. O sea, es que no solo es, me la encontré, le pongo sal. No, ¿no? para empezar, la impresión que tú tendrías al encontrarte una cabeza humana sin cuerpo, o sea, yo me arranco a correr. Por eso eran especiales las personas que se dedicaban a cazar a los guay. No cualquiera lo hacía. Bueno, Luis, y hablando de estos temas y todo, yo sé que nos tienes un tema, una sorpresa. Bueno, es una noticia triste para todos nosotros porque es nuestro último viernes aquí en el canal. Así que nos despedimos y nos vemos ¡los lunes! Exactamente. Muchas gracias por el apoyo. Nos vemos todos los lunes a las 11 de la mañana en la sección de mitos y leyendas aquí en Giros Yucatán. Ya se lo saben, no se lo pierdan. Todos los lunes a las 11 de la mañana aquí en Giros Yucatán. Perfectísimo. Vamos a ver este video especial para ustedes y muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos el lunes en Mitos y Leyendas.